¿Cómo están? Buenas tardes, nos conectamos nuevamente para tener una conversación con Carmen Andrea Mantilla, poeta de Chillán, de la región de Ñuble. Vamos a probar ahora si nos resulta la conexión, no estábamos con algunos problemas técnicos recién. Hola, ahora Problema de sí, usuario, Carmen. problema de usuario. Sí, pero no importa, aquí estamos. Oh, ahora Francisca no puede unirse, vamos a invitarla a Francisca porque algo pasó ahí. Súper, muchas gracias por la invitación, Felipe. Sí, no, nosotros muy contentos de poder conocerte, poder conversar contigo, de que nos cuentes también de tus labores como escritora y también como divulgadora cultural. Eh, Esperemos que se conecte. Hola, Franco, Ahora sí ¿cómo estamos estás? todas, ahora estamos todos y todas. Sí, gracias. Bueno, bienvenido a todos y todas que se están conectando, que se conectaron, que tuvieron la paciencia de esperar un poquito, pero ya estamos acá. En un nuevo capítulo, ¿cierto? Una nueva sesión de conversaciones con poetas de nuestro país. Esta vez conversamos con Carmen Andrea Mantilla, una poeta de Chillán, de la región de Ñuble, y muy contento de que esté acá para poder conversar de su poesía, su quehaceres literarios, así que súper contento de estar acá. Así que Muy contenta yo muy también contento. de poder compartir esta instancia. Bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación y por aceptar estar ahí con nosotros y conversar un ratito. Presento a Carmen. Ya, por favor. Para todos los que nos están viendo, Carmen Andrea Mantilla es escritora y gestora cultural comunitaria con residencia en la comuna de Chillán, región de Ñuble. Es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Biobío, diplomada en Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Universidad Miguel de Cervantes, diplomada en Creación y Administración de Industrias Culturales de la Universidad de Antofagasta y diplomada en Producción Ejecutiva para la Gestión de Proyectos Audiovisuales y Musicales de la Universidad Santísima Concepción. Durante la última década se ha desempeñado como investigadora, principalmente en la brecha de género y de territorio, en el ejercicio de los derechos culturales y en el trabajo docente a través de relatorías y asesorías institucionales en el ámbito de la cultura. Su trabajo escritural lo ha realizado en el ámbito de la poesía y en la mediación literaria por medio de educación poética temprana en diversos establecimientos educacionales del país y también a través de espectáculos poéticos musicales con obra propia y de terceros. Muchas gracias por Súper la bien. presentación. Muy buena presentación. Carmen, para comenzar, lo primero que les preguntamos a nuestros poetas es en qué están actualmente, literariamente, talleres, publicaciones, actividades literarias. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora y de ahí seguimos conversando. Sí, actualmente estoy dándole miradas finales a un poemario que se llama Constelaciones Familiares, que es un poemario que inicia en tiempos de pandemia. Empiezo ahí aprovechando esa pausa a la que nos sometieron a todos. Aproveché ese espacio para un proceso reflexivo respecto a mis lazos, familiares principalmente, pero también después derivaron a otros lazos que en definitiva irradiaron un modo de habitar las relaciones. Y de eso trata generalmente, o sea, en términos globales, constelaciones familiares, y ahora estoy desarrollando respecto a ese trabajo, como les decía, las miradas finales y preparando el audiolibro, ya el proceso de producción, de grabación de ese texto en particular. No, súper bien, Súper. súper bien. Y también queríamos que nos contaras algo como de tu trabajo propiamente tal. ¿Tienes algún hábito o algún ritual que hagas cuando te sientas como a escribir tus poemas? No, en realidad no soy el perfil así como tan clásico, no necesito particular inspiración o particular sensación, pero sí la dinámica de la escritura es para mí una dinámica bien íntima. Entonces, si es que estoy en instancias donde hay mucha gente, etcétera,
ahí no me siento cómoda. Quizás la única espacio de rito tiene que ver con ese espacio bien privado y ese momento que tiene que ver con una suerte de aislamiento, que en mi caso se me da fácil porque no vivo con más familia, entonces mi casa es ese espacio de aislamiento para poder desarrollar escritura. Ah, súper. Qué genial. Súper bien. Bueno, conversamos un poquito sobre tu poemario, ¿cierto? Que nos tuvimos la oportunidad de leer, Cancionero Rojo para la Tierra que Pisas, y vamos a hacer algunas preguntas, comentarios de lo que nosotros podemos percibir, digamos, de tu Claro. poemario. Por mi lado, bueno, contar un poquito que es un poemario intenso, es una poesía más erótica, donde se va mezclando un poco la relación, ¿cierto? Hombre-mujer, la naturaleza, mucha metáfora con la naturaleza, con el río, con las aves. Es un universo que se va plasmando, ¿cierto?, en los distintos poemas que van mostrando como distintas facetas también del amor, digamos, y es una poesía bien interesante, bien intensa, bien entretenida de leer. Y te quería preguntar un poquito cómo, no nos había tocado leer ahora poesía erótica, pero fue muy entretenido. ¿Cómo ves tú el panorama de la poesía erótica en Chile? ¿Hay creadores que están desarrollando un poco este tipo, como subgénero, ¿cierto?, de la lírica? Y eso, ¿cómo tú lo ves y cómo tú llegaste también a este tipo de poesía? Sí, o sea, yo no creo que llegue a constituir un subgénero así completamente. En realidad es un espacio más de la expresión de los escritores y de las escritoras que en realidad ha estado presente siempre. O sea, hay que recordar, no sé, textos de Gonzalo Rojas, textos Ujú. de cualquiera, Sí, Incluso Gabriela Mistral, que uno Anita. podría que efectivamente todos han desarrollado un pulso creativo, o la mayoría ha desarrollado un pulso creativo que tiene que ver con este espacio de la experiencia humana. Que en definitiva algunos nos hemos quedado un rato más largo que otros quizás, pero al final no tiene que ver, no hago una distinción tan tajante respecto al tema de los escritores o las escritoras eróticas y los escritores de todo lo demás. En definitiva, para mí está, de alguna manera, el erotismo vectoriza la vida. Y desde ese lugar creo que uno puede entrar y salir con total libertad de ese espacio de escritura. Ahora, sin embargo, sí creo que ha habido un boom, o hubo un boom de esta autodenominación, pero que tiene que ver con los momentos que vivimos, porque también hay ejes vitales respecto a los espacios de liberación, y hay un espacio también que en paralelo tiene que ver con los espacios de sanidad. Hay que sanar las relaciones, hay que sanar el modo en el que nos vinculamos y la vinculación corporal, el espacio de la expresión física, también es un espacio que tiene que ser sanado. Y ahí quizás las mujeres les ganamos un poco la partida en el sentido de que comenzamos a desarrollar una reflexión mucho antes que los hombres respecto a este tema. Hoy día hay recién un grupo de hombres que efectivamente están mirando, deconstruyéndose, haciendo una reflexión más profunda respecto a cómo desarrollan sus vinculaciones con la vida, digamos, pero con las relaciones de pareja en particular, y quizás eso fue lo que de alguna manera dio la sensación de que la poesía erótica estaba principalmente asociada, o durante el último tiempo, a estos temas de mujeres, pero en realidad, para mí, como yo digo, el tema es un tema presente en toda la poesía, desde Santa Teresa para acá, donde tú busques una expresión poética en general, hay en algún momento de la vida escritural y creativa de ese escritor o escritora una expresión de este tipo. Súper. Súper bien.
yo también tengo como una pregunta después de leer tu poemario. Yo noté que en tus poemas como que la interioridad de la mujer se develaba como para mostrarnos los claroscuros de su realidad como pareja, como amante, en distintos, digamos, dimensiones. Entonces, al respecto, me gustaría saber cuál es tu visión de la figura de la mujer en la poesía actual. ¿Cómo es ella retratada? Sabes que yo ahí tampoco creo que exista una. Creo que si hay algo que distinguir es que hemos entendido que no somos una unidad homogénea de expresiones mujeriles. Ahí cabemos todas, caben las homicidas de Lalia Trabuco, caen las mujeres malas, caben también las mujeres más intensas, las mujeres más violentas, cabemos todas las posibilidades del ser mujer. Si creo que hay un espacio de fisura, tiene que ver con esta apertura a que en realidad no habemos una manera de ser y que tenemos pleno derecho a vivir todas esas posibilidades, todos esos claroscuros, todas esas dudas, todos esos espacios en los que en definitiva nos hacen interpelar la imagen histórica de la mujer paciente o de la mujer que está efectivamente en un espacio secundario. Cuando entras a un espacio primario, a un espacio de actora, ahí se te abren todas las posibilidades y ahí hemos hecho un avance importante al respecto, me parece. De todas formas. Carmen, en esta conversación nos gustaría mucho que le damos siempre un espacio a los y las poetas para que puedan leer algunos de sus poemas. A la elección tuya, se nos puede compartir uno o dos poemas para que puedan escuchar de tu voz. Sí. Como decías tú, efectivamente hay una dinámica mía que tiene que ver con que, como yo siento que el erotismo vectoriza la vida, hay una mirada erótica en el espacio natural, hay una mirada erótica en el espacio animal, nos acercamos incluso a la experiencia con los insectos desde ese lugar. Hace algunos años atrás, unos 2 años, 3 años, yo desarrollé un texto que es un libro objeto, en donde la relación de una pareja se hace una comparación, un símil, con la madre de la culebra, el insecto más grande de Chile. Y básicamente habla ese poema largo, digamos, sobre esas diferencias entre ese insecto macho y ese insecto hembra de la madre de la culebra, que tienen dinámicas completamente distintas. O sea, ella es diurna y él es nocturno, ella no puede volar y él sí. Ellos se encuentran como insectos al amanecer y al anochecer, porque son los momentos en los que esa jornada diurna y nocturna se tocan. Y entonces yo hice un libro objeto, que es este que está acá, donde está dentro como una caja de un insectario, está dentro la madre de la culebra hembra, y después tú encuentras ahí el libro, o sea, el texto completo. Entonces, eso quería comentar, de que en definitiva para mí tienen estos temas, cruzándose. Entonces vas a encontrar aves, vas a encontrar, no sé, todos esos pulsos. Lo miro dormir a mi lado y quisiera ser este hombre, exactamente este, largo, despeinado, joven. Quisiera saber lo que se siente ser amado así, saber si le arde, si se le raja algo adentro en cada despedida, si también piensa en las probabilidades de ser arrollado en la carretera como una liebre o un puma y no volver jamás a besar mi boca. Quisiera que alguien me mirara del modo que le miro, la fascinación ofidia, la contemplación lúbrica, el renunciamiento, que me laman en el aire los pies desnudos, que los comparen con 2 esculturas de conbarbalita, con 2 vainas de algarrobo.
seré este hombre para saber lo que se siente cuando una mujer se me arrolla en el costado como un armiño herido. Ese es uno de los textos de constelaciones familiares y que de alguna forma recoge un poco ese lugar que estábamos comentando hace un momento. Y en las constelaciones familiares, cuando yo comencé a escribir ese libro en particular, tuve que empezar a entender cuál era la lección que me habían dejado mis familiares de todo tipo. Y entre esos familiares particulares, había un tío abuelo al que yo le tenía un poco de distancia porque era un señor un poco rudo de trato, así como distante con los niños, yo era pequeña en ese tiempo. Y además existía un dato, que era que todos decían que ese tío había matado y hecho desaparecer a su mujer. Y nunca la encontraron, de hecho ella desapareció y nunca se supo más de ella. Pero claro, era algo que se decía en la casa, que se decía, digamos, en las ciudades donde vivíamos, pero respecto a lo cual la imagen y la lección que te queda, en términos para la vida, digamos, es bueno, la persona que te ama puede hacerte desaparecer, es como el máximo daño posible. Y ahí recogí esa particularidad de ese vínculo y se convirtió en el texto que les leo a continuación. Alguna vez robé un ruch de la casa de Serapio, mi tío abuelo. Creo que era de la hija de la mujer que por entonces le cuidaba. Por muchas noches, antes de dormir, me pintaba la boca de perlada vergüenza y ensayaba frente al espejo la manera de mirar. Tenía 8 años y esperaba encontrar la mirada definitiva. Mi tío abuelo era alto y parco, moreno. Le acusaron de matar a su mujer, pero nunca encontraron el cuerpo. En las veladas familiares se hablaba de él, de las fosas clandestinas, del hijo que le mató una micro. Cuando yo era pequeña, me asustaba jugar sola en su jardín y encontrarme algún fémur que confirmara que la tía Ana nunca se fue demasiado lejos. Hoy, mientras ensayaba en el espejo la manera de mirarte, me sentí de pronto el hueso escondido en el jardín. Ese es otro de esos textos. Y bueno, de algún poemario anterior, y recogiendo esa experiencia, el siguiente texto para que sigamos conversando. Súper. Me amaron tantos hombres inmerecidamente, me amaron por india y por loca, por usurera, me levantaron memoriales de piedra sobre los que toman sol las lagartijas. Yo los quiero hoy porque están difuntos. Pulo en sus lápidas sus nombres que parecen cartas de niño, les sobrevivo y les recuerdo en la cópula, eróticamente sorprendidos, tartamudos, mordidos como nísperos tempranos o tamarindos. Tan bellos los hombres, tan dulces, tan otros, tan medidos y volcados, repitiendo en susurros mi nombre en la mañana, en la semana venidera, en el día que se casaron con otras. Vuelven como fantasmas, se me aparecen como el diablo en las aguas o en la borra del café, como San Benito doliente en las manchas menstruales. Vuelven para decirme que me amaron, por zurda, por parir océanos, por ser de día una trampa de tábanos y a medianoche un remolino. No me deja de sorprender, no sé, Felipe, a ti también, Sí. que ya se notaban muy poderosos los poemas, pero en voz de ella es algo totalmente distinto a la experiencia y creo que cobra como más sentido escucharlo de voz de la propia autora. A mí me produce por lo menos una Sí, sensación totalmente distinta. sí, te gustó escucharte, Carmen, porque además tienes una voz que es como profunda, entonces eso también le da como fuerza al poema, así que, no,
te agradezco las lecturas porque de verdad que uno lee los poemas, pero es distinto. Escucharlo de tu voz es distinto. Tiene una sonoridad, una profundidad que es muy agradable. Así que, no, te felicito. Muy, muy agradable poder escuchar tu poesía. Y además que la poesía es para ser leída, ¿cierto? Es para ser leída en voz alta, digamos. Entonces, yo creo que esa es la gracia. En esta conversación tenemos una sección que le pedimos a los poetas que escojan. Nosotros tenemos como 20 preguntas que están ya definidas, pero le pedimos a los poetas y las poetas que elijan 2 al azar. Y son preguntas relacionadas con temas literarios y ahí las compartimos. Vale. Del 1 al 20, que elijas dos números. El 9 y el 19. El 9 y el 19. Ya, el 9 dice, es bien cortita, ¿naturaleza o ciudad? Naturaleza. Naturaleza. Sí, completamente. Ya, Soy muy, muy feliz en ese espacio. de todas maneras. Y la 19 dice, ¿cuál es tu poema favorito y por qué? Mira, hay muchos poemas que me gustan, pero hay un poema que fue de los primeros que yo aprendí de memoria. Yo hago declamación, entonces los textos los aprendo, los memorizo. Y este lo aprendí muy chica, que es de Federico García Lorca, que era el librito que andaba dando vuelta en la casa, porque en casa no había una gran biblioteca. Pero efectivamente ese fue de mi primer poema. Y es un poema al que retorno con cierta regularidad y que he tenido la oportunidad de declamar acompañado con fondo de guitarra flamenca y entregando ahí como todas las posibilidades que ese poema en particular y que esa escritura y de la escritura de la generación del 27, que en realidad era muy declamable, era parte de las experiencias que antes se tenían en los espacios familiares en la declamación. Hoy día estamos los declamadores y las declamadoras en retirada, somos una nueva experiencia, pero antes era parte de lo que uno vivenciaba en la casa o incluso en los establecimientos educacionales. Yo alcancé a participar, y aquí estoy haciendo una confesión de edad, pero alcancé a participar en concursos de declamación de las escuelas Sí. que existían, ahora ya hace muchos años que no. ¿Y cómo se llama el poema que nombras? Ah, el clásico de Federico García Lorca, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Ah, ese texto en particular, a mí siempre me gustó, me llamó la atención que la mujer le escondiera aquello. De chica lo encontraba entretenido. Ok, sí, efectivamente ese oficio como de declamar, ya, pues esa actividad, claro, se ha perdido. Pero sí, yo recuerdo cuando chico también era como un ejercicio, declamar poemas era, y moviendo los brazos, qué sé yo, las manos. Claro, o sea, la expresividad. Expresión escénica. Yo he tenido la posibilidad, como me presentaba ahí la Fran, de hacer espectáculos poéticos musicales, donde básicamente he tenido compañeros, maravillosos compañeros de escenario, que me han acompañado con principalmente guitarra, pero también otros instrumentos en la interpretación de los textos en el escenario. Textos principalmente de otros, son pocos los textos que yo declamo mío, que tiene que ver con la dinámica creativa, como uno tarja, mueve, etcétera, se vincula con el texto como algo en progreso y eso te dificulta poder memorizarlo después. En cambio, con el poema de otro o de otra, no sabes lo que pasó atrás. Entonces, claro, me es más fácil ese proceso de memorización. Pero sí me lo ha permitido eso, y también compañeros desde el área de la música. El último poemario fue musicalizado por 3 compañeros
y entonces 10 poemas están con música electrónica, 10 poemas están con acordeón y otros 10 poemas están con instrumentos acústicos, digamos. Entonces, suenan distintos. El pulso de todos esos poemas, a pesar que tienen un hilo, la música les entrega otra textura. Y eso ha sido muy bonito, poder dialogar creativamente con compañeros del área de la música. De todas maneras, ojalá que todos los que nos estén escuchando se entusiasmen y vayan a escuchar esos poemas y vivir estas nuevas experiencias que no dejemos que se mueran, no dejemos que queden en el olvido. Rescatémoslas y hagámoslas parte de nuestra cultura. Súper, sí. Tenemos otra dinámica en el programa en el que el poeta de la vez pasada te deja a ti una pregunta para responder. En esta ocasión la pregunta que te dejó fue escribir, ¿hobby o un oficio? Un oficio implica de alguna manera ciertas estructuras y cierta regularidad. Los hobbies, uno los puede tener un hobby entendiendo de que es un espacio de relajo. El oficio a veces no es tan relajante como uno quisiera y a veces uno lo pasa mal. Hay un momento del espacio escritural que no es tan feliz. Y eso creo que distingue un poco entre el hobby y el oficio, porque el oficio obliga a esa estructura, a encontrar esa estructura y a desarrollarla además con una regularidad, porque desarrollarla desde todas sus aristas. Me refiero de que no me imagino el espacio escritural sin todos esos espacios de lectura previa. Entonces, esa es parte también del oficio, no es solo el momento de sentarse a escribir y desarrollar la escritura, sino que también esos lugares en los cuales tú nutres tu universo poético. Entonces, bueno, para mí entre hobby y oficio es sin duda oficio. Súper. Y así como te dejaron una pregunta a ti, ¿tú qué pregunta le dejarías al poeta que sigue? ¿Qué pregunta le dejaría al poeta que sigue? Me gustaría dejar una pregunta respecto al tema del erotismo, en el sentido, bueno, siguiendo la línea que hemos estado conversando, en el sentido de desde dónde se vive ese lugar desde el espacio escritural. Qué tan cómodo o no se siente ese escritor o escritora que después venga respecto a aquello. Ahí Felipe la está anotando. Ya la estamos anotando. Súper. Carmen, bueno, nosotros dejamos aquí al final un espacio para la conversación para que los poetas, las poetas puedan libremente expresar alguna idea, alguna reflexión, hacer propaganda, si es necesario, o alguna reflexión, o contar un poquito más detalles de otras actividades que tú realizas, para conocer un poquito más de otras actividades que tú realizas en forma diaria. Y eso, libremente, si quieres hacer alguna reflexión o contarnos algo. Claro, muchas gracias, Felipe. Mira, quizás de lo que me dices, dos alcances. Uno es que, como yo también creo en lo que hablaba hace un momento en el oficio, los espacios de los oficios obligan a pensarse también como gremio. Entonces, si bien para mí el proceso escritural es íntimo, es sola, el parte del oficio es con otro, en un espacio más colectivo. Yo soy parte de Escritoras Chilenas House y desde ese lugar hemos ido desarrollando un proceso de reflexión en torno a nuestro trabajo, a nuestro oficio, a nuestra autoconciencia como trabajadora de las culturas, las artes y el patrimonio, y desde ahí también respecto a ciertas responsabilidades sociales que nosotros tenemos como creadoras y como creadores, como parte de esta dinámica de visualizarnos como ejercicio, en el ejercicio de un trabajo, que tiene que ver con cómo también somos capaces de mirar procesos de mediación.
en el sentido de poder generar los puentes, no solo para poder ubicar eventuales talentos especiales en el ámbito de la literatura y hacer esos acompañamientos y etcétera, sino que cómo podemos ser capaces de abrir ventanas a las personas desde la literatura, ventanas para poder encontrarse mejor, poder visualizar la profundidad de cada ser humano. La educación poética temprana te vincula en parte a eso, permite esa ventana, pero no es solo la primera infancia. El espacio de la literatura, el poder desarrollar una escritura es también sanadora. Y durante los últimos años hemos visto mucho tema vinculado a los espacios de arte terapia, pero desde el espacio escritural. Por ejemplo, el trabajo maravilloso que hace Alejandra del Río, que es una compañera que yo siempre nombro cuando tengo posibilidad de hacerlo, y de cómo ella ha podido ir desarrollando una metodología que trabaja con este pulso. Yo, como comentaba Fran al principio, he desarrollado educación poética temprana que tiene que ver con poder acercarse incluso a los niños y a las niñas antes de que tengan la palabra escrita, porque la poesía empieza antes, empieza en ese cúmulo de experiencias que nos permiten después tomar desde ahí esas texturas, esos olores, esas imágenes, para poder llevarla a los textos escriturales. Entonces, ahí yo creo que también tenemos no sé si obligación, pero no lo quiero vivir como obligación, sino que este desafío de poder colectivizar nuestro trabajo y por lo tanto ser capaces de hacer incidencia en la agenda pública, estar presente en las discusiones de la política del libro, estar presente en la implementación del plan de lectura, estar desarrollando por medio de las diferentes posibilidades e instrumentos, talleres en la escuela, trabajo comunitario desde lo literario, pero también desarrollar en paralelo estos otros puentes, este tema de la literatura siempre presente, no la literatura solo para los escritores. Bueno, está bien juntarse con gente que vibra en el mismo espacio de uno, pero cómo también somos capaces de conectar con alguien que a lo mejor hace 30 años que no ha leído o ha escuchado un poema. Desde que salió de la escuela jamás volvió a tomar un libro. Bueno, ¿cómo desarrollamos un espacio para dialogar y para conectar también con esas personas? Y ahí hay desafíos bonitos, digamos, hay cosas grandes que hacer, y yo creo que los escritores y las escritoras tenemos ahí un espacio de crecimiento también personal y profesional respecto a ese camino. Sí, hoy súper bien estas temáticas que tú vas trabajando con el colectivo. Lo que mencionaba, me quedaron dos cosas dando vueltas, la labor social, ¿cierto?, de acercar la lectura también a las personas que a lo mejor están un poco alejadas de eso, y lo otro, la educación poética inicial. Me gustó hemos hablado harto de este tema en estas conversaciones, pero apuntamos siempre a los niños, adolescentes, pero me gustó eso que nombrabas de partir de una infancia más temprana aún, digamos, que como tú dices, sí, cuando se empieza a desarrollar la imaginación, digamos, cuando uno empieza sin tantas ataduras, sin tantos márgenes, la libertad y la imaginación se empieza a generar con mucha más libertad, digamos. Después uno empieza como a setearse, como a formatearse, ¿cierto? Y la imaginación empieza como a escasear, digamos. Pero qué bonito es verlo desde ahí, porque una forma de ir rescatando eso desde ahí, digamos, como desde el germen de la imaginación infantil, digamos, que es donde cuando uno ya empieza como a crear sin saberlo, digamos. Claro. A crear mundos propios, digamos. Claro, es como esos acopios. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho hace un tiempo atrás, un par de años, unos 5 o 6 años por lo menos, un grupo de alumnos que tienen como 8 o 9 años, y una parte importante de ellos estaban a ojitos tapados, porque trabajamos con los temas sensoriales, no reconocían el olor del barro. Entonces no lograban a ojitos tapados saber qué es lo que estaban oliendo.
Bueno, cuando un niño o una niña no tiene experiencia suficiente para poder hacer esa identificación, no va a poder entender un texto que de repente hable del olor del barro, porque no van a haber sensaciones que se le vengan a su mente respecto a eso, a su cuerpo, a esos recuerdos que efectivamente disparan desde todos los lugares tus vínculos. Entonces, bueno, por eso que yo hablo de educación poética temprana, que tiene que ver con, los acercamos a la poesía, sí, a la poesía que ya está escrita, pero abrimos la ventana a su propio espacio poético, que tiene que ver con qué es lo que es capaz de estremecerlo, o de estremecerla, porque la poesía y el espacio creativo busca eso, busca ser estremecido. Entonces tenemos que saber encontrar ese lugar para todos, para todas, pero podemos partir con los niños más chiquitos. Sí, súper, no, que súper interesante, nos llena ahí de hartas ideas muy, muy, muy choras respecto a eso, cuál es el germen de toda de la poesía. Bueno, Carmen, nosotros estamos terminando un poco esta conversación. Ha sido un agrado poder conversar contigo, escucharte, que nos cuentes tus experiencias, cómo tú vas desarrollando tu labor creativa y tu experiencia también con el colectivo, etcétera, todo lo que nos has ido contando. Bueno, contarles también a las personas que están ahora conectadas viéndonos, nos van a ver después. Este es la penúltima conversación de este ciclo, de esta segunda temporada. Terminamos mañana, se nos juntaron ahí dos, pero mañana seguimos con Paula Becker, una poeta de Copiapó, de la región de Atacama. Vamos a hablar de un poemario que se llama Sangre de la otra costilla. Y eso, bueno, estamos dándole una vuelta ya a todo el ciclo de conversaciones que partimos por allá por diciembre del año pasado, un 20 de diciembre, y ha sido una experiencia, siempre lo repito, una experiencia súper gratificante, muy, muy enriquecedora para todos, y espero que para la gente que nos está viendo también, de poder conversar, conocer poetas, hombres y mujeres que van escribiendo, en el fondo, la geografía de las emociones y de cada una de las regiones. Era un poco el desafío que nos planteamos al principio, así que ha sido un agrado poder estar contigo, Carmen, y que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias a ambos por esta invitación. Como les decía, siempre una alegría compartirse y encontrarse. De todas maneras. Eso, Fran, no sé si puedo aprovechar de pasar algún aviso, ¿no? A Carmen haber aceptado la invitación. Fue un honor poder escuchar todo su conocimiento. Uno se siente como una esponjita, así como aprendiendo todo este conocimiento que tiene en distintas áreas. Y gracias a todos también los que se conectaron a ver la transmisión, y recordarles que va a quedar grabado en nuestros canales y después lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Viajeros Poéticos. Eso. Súper. Bueno, muchas gracias, Carmen, gracias, Francisca, gracias a todos los que están conectados, y nos vemos mañana en otra conversación con poetas de nuestro país. Que estén súper bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.